¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me pregunto si es demasiado tarde para modificar el escenario económico. El dólar, los silobolseros, los mercaderes de lo financiero en la República Argentina, ¿todavía pueden ser contenidos, combatidos por el gobierno? Esa es la pregunta que nos hacemos en un momento crucial, en el que parece que ya no hay margen para los famosos diálogos y puentes que el gobierno intentó con aquellos que solamente han pensado en derribarlo. Insistimos muchas veces desde aquí pidiendo acciones que fueran confrontativas, hacerle el gusto a los poderes fácticos, creer que el diálogo ha sido un suicidio lento que hay que suspender. No puede apostarse ni a la oposición que arruinó al país y ahora se permite hablar, ni a la comprensión de medios que tienen intereses que no son periodísticos, ni en el campo de capangas insolidarios y muchos de ellos contrabandistas y evasores. Entonces, lo que nos preguntamos, ¿es tarde aún o se está a tiempo de entender quiénes son los enemigos de la democracia y del pueblo? Estas son horas en las que vivimos en el vientre de una expectativa cada vez mayor. El dólar abofetea la realidad de mejores económicos en los aspectos macroeconómicos, que no lucen frente a la inflación por venir y a la impiedad de los adversarios. Las marchas que se vieron estos días, que confrontaban con estos tractores y con esas silobolsas donde tienen guardado todo, el peso de una canasta imposible como la que se da en estos momentos en la Argentina, la suma que hace falta para no reconocerse como pobre, más de 100.000 pesos, sumado al accionar enloquecido de la oposición procurando ventajas, gastando una energía devastadora de los medios mafiosos, que ahora están tildados en actitud de pasmo. Una familia necesita 104.000, la canasta básica subió 4,5 en el mes de junio. Todos estamos aguardando la jugada, esperando por el gobierno, como en una partida de ajedrez. Los ciudadanos miramos la mesa donde está el tablero y cada uno de nosotros piensa cuál es la jugada posible, pero el que mueve es el gobierno, el que mueve es este hombre, el jugador es el gobierno, y tiene que salir del jaque perpetuo al que lo han sometido. Y las piezas por mover no son las más pequeñas. Hay que hacer el enroque, hay que cambiar el escenario. Nos dio una pista interesante a raíz de una controversia que se gestó en las últimas horas el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando habla de hacer un pacto con el pueblo, imposible con la oposición, o con los medios, o con el campo. A ellos hay que enfrentarlos y combatirlos. El pacto, y este es el título, es con el pueblo. Y vamos a empezar, ya que estamos hablando de que el pacto es con todo ese mundo, ese río, esa laguna inmensa, ese mar de gentes que salen, empujan y desempujan, como ha dicho algún poeta, soñando con las soluciones que les permitan una vida, una calidad de vida un poco mejor. Hay un tuit de Axel Kicillof que vamos a tomar como un elemento a seguir durante el desarrollo de nuestra tarea, por lo del pacto con el pueblo. El tuit de Axel Kicillof aclara: en estas horas, algunos dirigentes de la oposición salieron a rechazar una supuesta propuesta que, según los medios, como siempre los medios, yo les habría hecho. Aclaro, nuestro único pacto es con el pueblo, dice Axel Kicillof. Y vamos a ver el video en cuestión, el que tomaron los medios para que la oposición descarriada, absurda, saliera a decir no queremos ningún pacto con el gobierno, nosotros no, declarándose principistas, aquellos que arruinaron a la República Argentina. Esto es lo que verdaderamente dijo Kicillof. Solamente le pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas. Solamente les pido conciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele. Y solamente les pido coherencia cuando vienen a decir que van a hacer exactamente lo contrario que hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Simplemente eso. No pido nada más que eso. Nosotros no somos ni del odio, ni de la agresión, ni de la violencia. Pero creemos que la única verdad es la realidad. Y 4 años vivimos de esa desgracia. Y hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición. La irresponsabilidad absoluta es la de quienes dijeron
cuando nosotros seamos gobierno, no vamos a respetar las deudas en pesos, las vamos a defoltear. Nada menos que eso llegaron a decir. Y si ustedes revisan, si trabajan de ciudadanos, se van a dar cuenta que fue el principio de esta corrida que lamentablemente ha padecido la Argentina y que nos pone a todos sobre ascuas, esperando minuto por minuto cuál es la decisión que se tomará el gobierno. Ahora mismo estamos pendientes de alguna comunicación, de algo que esta misma noche se diga por parte de las autoridades económicas o por parte del propio presidente de la República. Pero mientras tanto, en el decir de Gustavo Silvestre, caranchean. Con esto que dijo Axel Kicillof, que se entiende perfectamente, nada de pacto con el pueblo, solo les pido responsabilidad, no hagan algo irresponsable, no nos jueguen tan pero tan sucio, tan feo como significó aquello de decir la deuda en pesos nosotros no la vamos a pagar, porque para colmo les creen. Lo poco que le creen es eso, que son capaces de semejante daño, sobre todo porque ya lo hicieron en el final casi del gobierno anterior. Justamente el primer default de la Argentina fue la deuda en pesos, lo hizo la CUNSA, gobierno de Macri. Entonces, cuando anunciaron que ellos iban a defoltear esa deuda, muchos le creyeron y por eso tuvimos el inmediato resultado de la corrida hacia el dólar. Les hablaba del carancheo. Miren lo que Patricia Bullrich, supuestamente informada de lo que dijo Kicillof, le responde. Rechazo en Juntos por el Cambio a un acuerdo con el gobierno. ¿Quién les ofreció un acuerdo? Que presenten un plan, dice, aprovechando la circunstancia Bullrich. Dejen de emitir y bajen el gasto. Lo dijo la jefa del PRO. Diálogo. Que hagan lo que tienen que hacer, dejen de emitir, etcétera. De paso, se pasó todos los avisos, busquen el equilibrio fiscal, dejen de subir 70% los sueldos de funcionarios. Mentira, no subieron los sueldos de funcionarios, sino los trabajadores del Congreso. Hagan su trabajo y presenten un plan. Eso es lo que se permitieron decir. Y Larreta, hoy por la mañana, tan chanta como es, eso que nadie ofreció, ese diálogo que no estuvo de ninguna forma, y lo acabamos de ver en lo que dijo Axel Kicillof, fue aprovechado para declararse principista del no acuerdo. Rodríguez Larreta. Ahora, primero nadie nos convocó, nos contactó para ningún diálogo ni consenso de nada. Nadie nos contactó. Pero la primera reflexión que yo tendría es, primero pónganse de acuerdo ellos. O sea, hoy este nivel de contradicciones, de peleas, de discusiones, de idas y vueltas de gobierno, solo abonan a una mayor angustia e incertidumbre de la gente. O sea, nos muestran que no tienen un rumbo, no tienen un plan. Y si hubiera alguna actitud, que hasta ahora, debo decir, en 2 años y medio de gobierno no han mostrado ninguna vocación de consenso, de diálogo, de ponernos de acuerdo. Capaz de cualquier cosa, este hombre. Es realmente un tipo peligroso. Ya traicionó a Macri, ¿por qué no habría de traicionar a Alberto Fernández, que lo construyó como candidato durante todo el tiempo de la pandemia? Acá mi amigo Horacio, con el que estamos arreglando el país, no compró una vacuna, no ayudó a una sola empresa, y parecía que lo hacían juntos. No hizo absolutamente nada en los tiempos de la pandemia. No gastó un centavo, no invirtió nada. Y Alberto Fernández lo construyó como el amigo Horacio. Y de ahí salió candidato a presidente, nada menos. Y lo serruchó, o intenta, al menos, a su jefe, al que lo creó, al que le llevaba el café, al que le hacían los mandados, a Mauricio Macri. Por lo tanto, ¿qué se puede esperar de consenso, de acuerdo, si a alguien se le hubiera ocurrido con un personaje como este que además ha dicho esto de Alberto Fernández? ¿Cómo hacemos para ponerle onda, ponerle a un señor al que no respetamos? ¿Cuánta templanza hay que tener para aguantar un año y medio? ¿Cuánta templanza? Porque te están violentando, porque si me decís, bueno, violó el DNU, que el mismo firmó. Viviana, no lo respetamos ni lo vamos a respetar. Esto es irreversible, no hay vuelta atrás. ¿Qué se podía esperar? ¿A quién se le va a ocurrir? ¿A Kicillof? Se le podría ocurrir, los medios son geniales, Inventaron de lo que dijo, les pedimos responsabilidad les pedimos un acuerdo, les pedimos apoyo, nada. ¿Qué se puede esperar de esta gente? Nada, en absoluto. Mire lo que decía, todavía peor de lo que acabamos de escuchar. ¿A quién podría ocurrírsele decir, che, llamemos a Rodríguez Larreta, llamemos a Bullrich, a ver qué pueden hacer por nosotros, por nuestro gobierno? Es decir,
pegarse un tiro. Es lo mismo, porque la ayuda que pudieran dar siempre va a estar en el sentido contrario de lo que uno piensa que este gobierno quiere hacer. Veamos algo más de Larreta. 70 significa que con el 50+1 que se gana en la elección no alcanza para el nivel de transformación que la Argentina necesita. En algún caso discutimos si es el 70 de la política, si es el 70 de la gente. No es el huevo o la gallina, es el huevo y la gallina, y se retroalimentan. Y eso es lo que tenemos que construir. 70 también significa que no es 100, no es con todos. Con el kirchnerismo, con la izquierda no nos pondríamos de acuerdo nunca. Piensan en otro país. Es sencillo, ¿no? ¿Quién podría haber dicho seriamente vamos a recurrir a la oposición, vamos a buscar un entendimiento con quienes piensan y proceden de esta manera? Y que además están trabajando para su propia candidatura. Miren lo que está haciendo en estos momentos Rodríguez Larreta. Lo dice el diario La Nación. Por ahí La Nación, que en parte en la televisión es de Macri, juega a mostrar que Rodríguez Larreta anda en cosas non santas. Los almuerzos reservados de Horacio Rodríguez Larreta con jueces y camaristas de Comodoro Pi. Pregúntese conmigo, qué raro, ¿por qué cuenta esto La Nación? Bueno, el jefe de gobierno porteño tiene encuentros cada vez más asiduos con magistrados federales. El anfitrión de esas reuniones, que incluyen asado y vino, es el fiscal porteño Juan Bautista Maíquez, uno de los Maíquez, uno de los Dalton que tiene la justicia en la Argentina. Lo están armando todo. ¿Iría alguien a pedirle ayuda a quienes hacen este entramado para poder llegar a situaciones de poder? Me parece que no. Y además, ¿para qué servirían? Piense usted que por un momento alguien dice, bueno, pero a lo mejor sientan cabeza, a lo mejor son un poco más humanos de lo que parecen. ¿Qué ayuda darían? Vamos a hacer un recorrido. Por ejemplo, grandes fortunas. Hablemos con ellos, hablemos de las grandes fortunas, del impuesto a las grandes fortunas, a ver qué nos dicen. Yo creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que se le ocurra que es una buena idea aumentar impuestos en estos momentos. Están siendo retrógrados, ¿no? De pensar, hay que sacarle a este que tiene más. Más allá de que sea un impuesto a los ricos, a mí hablar de un impuesto en este contexto me parece ridículo. No ayuda, al contrario, instala una visión clasista. La verdad no sé cuál va a ser la recaudación. La idea de aumentar impuestos nos parece una mala idea. Es contrario a lo que se está haciendo acá y en el mundo entero. Sí, que salir a buscarlos sería imperdonable. A nadie se le puede ocurrir. Miren lo que se hizo con ese dinero que ellos negaban de todas las maneras. Se les parecía la peor de las ideas, porque era pedirle dinero a sus patrones, porque son eso, son los patrones de ellos. 20% para financiar políticas sanitarias, se le dio subsidio a las pymes para sostener puestos de trabajo y además se le dio ayuda, mucha, a las becas Progresar. De eso se trata. Y hay algo más que vale la pena recordar de todo esto. La distribución del aporte solidario. 15% hubo para mejoras habitacionales en barrios populares y 25% de inversión en el sector gasífero. Bueno, hablemos con ellos, supuestamente, para ver qué piensan de la renta inesperada. A lo mejor si les explicamos, mirá, están ganando más que nunca. Están ganando gracias a la guerra, una plata con la que ni siquiera habían soñado. De eso les pedimos una partecita. ¿Nos ayudan? ¿Nos votan eso? Y esta fue la respuesta. Van a ir a una renta que absolutamente va a frenar totalmente las inversiones en todos los sentidos. Si ya están frenadas, Patricia, bueno, pero todavía más. Si a alguien se le ocurría ahora volver a abrir algo por la posibilidad de que la gente tenga menos impuestos para poder hacer su trabajo y que no aparezca sistemáticamente el Estado tratando de cobrar siempre un impuesto más en Argentina. Todos estos proyectos tienen por objeto crear un relato, una narrativa, un discurso generando enemigos, culpables, responsables y además todas las ideas que trae el gobierno son crear nuevos impuestos. Alguien que se vuelve loco dentro del gobierno dice, che, hablemos con ellos, a lo mejor nos ayudan con el ingreso universal. Se tienen que dar cuenta que la gente está muy mal y que debemos buscar la manera de ayudarlos a todos básicamente para asegurarles el plato de comida a los que no tienen un trabajo formal y tampoco consiguen un trabajo informal y ni siquiera una changa.
hay que ayudarlos, no van a entender. Habla con ellos, seguramente te van a escuchar. El kirchnerismo cree, por ejemplo, que para enfrentar la pobreza hoy hay que impulsar un salario único universal, que equivale a 2 puntos del PBI. Yo creo que si hacemos eso, hay una sola manera de pagarlo, y en la Argentina que es con emisión. El salario básico universal es un concepto absolutamente disparatado. El salario básico universal es un concepto absolutamente disparatado. Es en realidad un IFE que se le va a dar a esa gente, porque es sin ninguna contraprestación. Es un disparate. Primero es un disparate conceptual, porque el salario es una retribución por una contraprestación de trabajo. El segundo punto es que vos, para dárselo a alguien, se lo tenés que sacar a otro, tenés que castigar al que trabaja para dárselo al que no trabaja. Pero ya en los años 90, que era otra época en la Argentina, bajo ningún concepto daba, ni por condiciones sociológicas, ni por condiciones de presupuesto para un ingreso universal por persona. Y entonces los más pobres, a los que supuestamente queremos beneficiar, va a ser a los que más perjudiquemos, porque van a ser los que más sufran esa inflación. Se lo puede llamar salario universal, y no corresponden llamarla como se llaman, porque estamos degradando todo. Ya la cultura del trabajo la hemos hecho pelota como consecuencia de mucho empleo público primero y planes sociales después. Y tercero, que es peor todavía, sí, que es muchísimo peor, cuando vos te... Ya está, se entiende qué es lo que dicen. Bueno, ¿a quién se le podría sugerir que vayan a hablar con la oposición? Está bien lo que dice Kicillof cuando aclara, porque de todas maneras los medios, que son infernales, le pusieron en la cabeza, quizás deliberadamente, a esta gente, a Patricia Bullrich y demás, que querían hablar con ellos. Y por supuesto, dijeron, de ninguna manera queremos hablar. Es lógico que lo dijeran si esto fuera verdad. Pero vayamos otra vez al tuit de Kicillof, porque es importante y es el punto de partida de todo lo que hemos visto. Por eso estamos hablando de estos temas. En estas horas, algunos dirigentes de la oposición salieron a rechazar una supuesta propuesta que, según los medios, yo les habría hecho. Aclaro, nuestro único pacto es con el pueblo. Y el de ellos, en cambio, es un pacto con la élite. La élite paga bienes personales. Enseguida le voy a decir cuánta gente paga bienes personales, y me incluye. Mire cuántos pagan bienes personales. Acto seguido, a escucharlo a Tetaz, un defensor a ultranza de los ricos, de la élite, y así llegó a estar en este lugar de la política. Hasta tiene una alta posibilidad de votación en la provincia de Buenos Aires, dicen. Escuchémoslo a Tetaz. Este contexto de gran desigualdad que hay en la Argentina, hay un grupo de diputados que está preocupado por ir a zafar de pagar impuestos a los tipos que más tienen, ¿entendés? Eso es lo que me hace muchísimo ruido. Está bien, pero vamos por partes. Primero, el tema de la desigualdad, que es un tema interesante que tratás vos. ¿Cuál es la causa de la desigualdad? Es que hay gente que tiene más de lo que tendría que tener y gente que tiene menos de lo que tenía que tener. No, ese es el resultado, Hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos. Ese es el resultado de la desigualdad. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hay gente que tiene 2 departamentos y gente que no tiene ninguno? ¿Y vos me vas a decir que porque ha hecho un gran esfuerzo y los otros no? Por 1000 razones. Una es esa razón. No sé, vos me preguntás la causa. ¿Cuál es la...? Pero lo importante acá es saber a cuántos atañe el impuesto de bienes personales. ¿Para quiénes trabajan cada uno de estos diputados? Mire para quién trabaja Tetaz. Para el 1%. Pongamos las placas en las que se dice cuánta gente aporta bienes personales en la Argentina, el 1,1%. Si el 10% son 4.700.000, estamos hablando de 470.000 personas. Esos son los que pagan. 470.000 en 47 millones. Bienes personales, 60% de los montos declarados corresponden a activos financieros. Y por último, para que lo entiendan, 2/3 de los montos declarados corresponden a activos financieros que están situados fuera del país. Lo quieren correr al gobierno, con los medios, con lo que dice esta oposición descerebrada. Hoy es un día que tiene que ver con el cerebro en el mundo. Hay mucha gente que está directamente descerebrada. Pero quizás no tanto, dirá alguien. Mirá que saben para quién trabajan, entonces no les falta inteligencia para saber a quiénes se deben, para quiénes tienen que actuar permanentemente. Puede ser, lo podríamos discutir.
Katopodis, el ministro, dice algo con lo que estamos plenamente de acuerdo: no dejarse correr por toda esta gente y por esos medios de comunicación. Gobernando el peronismo, ni cuatro vivos, ni una oposición mediática nos va a correr, ni nos va a llevar por delante. Estamos claramente entendiendo cuáles son las prioridades. Hoy reencauzar este momento, recuperar cierta estabilidad, recuperar cierta expectativa. ¿Para qué? Bueno, para poder contar y mostrar con mucha claridad que hay un sendero económico sólido hacia adelante. Vamos a ver dos medios de varios empeñados en el golpe de Estado, empeñados en que se adelanten las elecciones. Cualquier cosa les vendría bien con tal de terminar con este gobierno, propósito que tienen desde antes de que este gobierno se iniciara. Vamos a ver a la CNN, que pese a ser norteamericana, se permite en un trabajo, después vamos a ver algo del embajador de Estados Unidos, también, muy interesante, se permiten fomentar la posibilidad de un golpe de Estado. Ya los hemos visto hablando de todas las maneras de un golpe de Estado. Ahora con un funcionario, y después La Nación Más, el canal de Macri, también con funcionarios de tipo periodístico, proponiendo que esto se termine de una buena vez. Estemos en la fase final del ciclo económico, la política va a depender de lo que hagamos los argentinos y la oposición. La fase final del ciclo económico, la política va a depender de lo que hagamos los argentinos y la oposición. El sistema democrático tiene remedio para esto. Y el remedio para esto se llama, en el caso de que suceda y que la crisis se acelere como se está acelerando, yo diría hora tras hora, día tras día, ahora lo vamos a analizar, elecciones anticipadas. A esto Axel Kicillof le llama justamente irresponsabilidad. Lo dice no de esa manera, sino cuando reclama que haya responsabilidad a la oposición, sea mediática, sea La Nación, sea CNN, agrego yo, o sea Bullrich, o sea Macri. A la oposición solamente le pido responsabilidad, humildad por todo el daño que han causado y respeto a la gente. Nosotros seguiremos gobernando para reconstruir y transformar a la provincia. Mire usted lo que en La Nación Más, en el canal de Macri y los Aguiar, no sé cuál es la parte de cada uno, no lo sabe ni Esmeralda Mitre, ella ha confesado que le gustaría saber si fueron 15 millones o más de dólares los que puso Macri, seguramente no exactamente de su bolsillo, o sí quizás de las ganancias fáciles de todo lo que se robó con los parques eólicos o con los peajes, o lo que sigue burlando al Estado y no teniendo que pagar en el tema del correo. Esas barbaridades que tenemos. Veamos lo que dice La Nación Más Macri. O sea, la remarcación es constante. Por ejemplo, la empresa Arcor subió ayer un 20%. Entonces, ¿qué hay? Un porcentaje de Arcor. Tengo un 70% de productos de Arcor. Claro, y me la pasé sacando todos los precios. ¿Y cuándo había sido Sí. el aumento anterior, Sandro? Y el aumento anterior fue hace un mes, más o menos, pero hubo una estrategia muy rara en la cual iban a subir un 10% hace 2 semanas, lo suspendieron y uno creía que lo suspendieron, pero no, le dieron el 20%. O sea, Claro. ayer nos sube el 20% todos los productos de esta empresa. Y esto más o menos locura. Bueno, esto es lo que está pasando. Él está contando cómo los grandes, los remarcadores, ¿qué puede hacer el kiosquero? No tiene más remedio que cuando le mandan con el 20, poner el 20. A lo mejor no pone ni el 20, porque para poder vender o para poder dar la cara, pierde algo frente a lo que siempre ganan. Esta gente de Arcor, ese señor Pagani, estuvo reunido con Alberto Fernández, no sirvió para nada. Ya les hemos contado cómo esa misma noche mandaba una de esas famosas facturas con los aumentos terribles que le prometía al presidente no poner en juego en ese momento económico, que era también complicado, ahora todavía más. ¿Qué se puede esperar de ellos? Hay que combatirlos, hay que enfrentarlos. ¿No tiene herramienta la democracia? Díganos. Por favor, que alguien salga y diga, mire, no los vamos a combatir nunca porque no podemos. De verdad, no podemos. No hay leyes, no hay nada que permita ir contra esta gente y hacer algo que sea una defensa del pueblo. Nos entregamos directamente. Yo creo que no es así. Y entonces, si hay alguna herramienta, utilícenla.
El diálogo no sirvió, les tomaron el pelo. Mire lo que cuenta este kiosquero en La Nación Más, que por supuesto fue a hacer este tipo de entrevistas para mostrar que no se puede vivir, que todos los días remarcan, pero fue a buscar a alguien que es una víctima en la remarcación, fue a buscar un trabajador, y los que están arriba y los que les mandan el 20% de aumento en los caramelos, que ya a esta altura del partido, diga que uno no se fija mucho en la marca de lo que compra, si no ya tendríamos que tomar alguna medida al respecto. Miren lo que dice el Vasco de Mendiguren. Estamos en un momento indudablemente difícil desde lo financiero, como caídos argentinas, ¿no? Como ya pasó en otras crisis. En la especulación financiera nos lleva a crisis. Y una vez que nos genera la crisis, nos plantean situaciones dificilísimas, sin solución. Y por otro lado, que es donde yo estoy involucrado permanentemente, está la Argentina productiva. La Argentina que cada vez que la especulación financiera nos lleva a la crisis, padece y sufrió todo lo que fue la especulación financiera, pero es la que rescata a la Argentina. Cuando las 15 manzanas del microcentro llevan a la crisis, a la Argentina la levanta el interior del país. Yo los entiendo de todas maneras, porque hay que pelear contra estos enemigos. Ahora va a ver a Pino, el que se deja las patillas porque le parecerá que lo hace más elite todavía. A ellos les gusta tener alguna relación con el aspecto de los viejos héroes, porque se sienten un poco eso también. Pero va a contar lo que habló con el embajador de los Estados Unidos. Es un jugador horrible para la Argentina. Siempre la embajada es un espanto para todos los países de América Latina. Siempre está pensando en el golpe o en eliminar los gobiernos populares, progresistas. No los quieren de ninguna manera. Por eso fue que le prestaron la plata a Macri, para que siguiera Macri, para que no pudiese entrar el gobierno que finalmente entró. Y por eso no han parado de combatirlo. Pero este diálogo que va a contar, el de las patillas, el de la sociedad rural, es muy interesante, es muy valioso para que usted en su trabajo de ciudadano tenga un dato insoslayable. La verdad hemos dilapidado miles y miles de millones de dólares en conceptos, por ejemplo, de derecho de exportación, este impuesto nefasto que tiene el sector agropecuario. No hay impuesto más unitario o menos federal, si querés, que ese impuesto. Se han dilapidado miles y miles de millones de dólares para una Argentina que año tras año retrocede. Bueno, vamos a ver algo más de Pino, hablando de lo que importa sobre los impuestos. Lo que ellos dicen que los impuestos no les dejan vivir. Les va tan pero tan mal. No podían elegir malas camionetas ni malos tractores cuando vinieron a desfilar por acá. Che, no podemos ir con esto, van a decir que nos va demasiado bien. Y los viejos ya lo tiramos todo. Y lo tiramos muchas veces con los préstamos que el gobierno nos ha dado a través del Banco Nación. Miles, cientos de miles de millones de pesos, etcétera. Ahora él dice esto. La verdad hemos dilapidado miles y miles de millones de dólares en conceptos, por ejemplo, de derecho de exportación, este impuesto nefasto que tiene el sector agropecuario. No hay impuesto más unitario o menos federal, si querés, que ese impuesto. Se han dilapidado miles y miles de millones de dólares para una Argentina que año tras año retrocede. Tenemos lo del embajador para verlo otra vez, me parece importante, si fuera factible. Ahí, vamos. La verdad hemos dilapidado miles y miles de millones de dólares en conceptos, por ejemplo, de derecho de exportación. No es ese. El que tiene que ver con el embajador, quería. Porque me dio pena pensar que pedimos un material y no lo partamos a tiempo, quizás. Está la primera parte en la que habla de que se entrevistó con el embajador de Estados Unidos y le contó lo que hacían con la especulación, y el embajador de Estados Unidos le responde: no se me hubiera ocurrido, búsquenlo por favor, porque me parece que ese es el documento que le estaba prometiendo a la gente. Ustedes verán que son más o menos 80.000 materiales que se preparan. Algunos se puede chispotear, pero lo vamos a encontrar porque me parece muy valioso. Y mientras tanto, vamos a recordar el kiosquero que no le dio la mano a Macri, que anoche estuvo aquí y lo vamos a tener un momento, por lo menos, en el desarrollo de nuestro programa. Escuchemos, veamos la acción del kiosquero y de Macri. Cuando se habla del 50% de los pibes pobres,
Los tenés que ver, carajo, caminando por la vereda. Los tenés que ver con los zapatos rotos, con la ropa hecha pelota. Esto es la pobreza. Y nosotros estamos acá para salir a la calle y dar respuesta a eso. Y estos tipos de Juntos por el Cambio no pueden caminar por la vereda sonriendo y pelotudeces a la gente. Vamos a ver el momento en que este señor se niega a darle la mano a Macri para saber de dónde procede esta nota que hacía anoche Pablo Dugan. No, bueno. Danos de comer con lo que te robaste. Con eso, danos de comer. Bueno, Macri se dio vuelta, no podía responder a eso, porque a esta altura no va a querer hacerlo. Pero se presentó con una nota en La Nación. Él dicen que tiene que ver con La Nación Más, que ahí es el capo. Pero La Nación Diario posiblemente esté todavía la parte editorial en manos de los Aguirre. Debe haber pedido para poner una nota suya, o quizás se la reclamaron simplemente. La cuestión es que salió a defender de una manera increíble. ¿En dónde fue la nota? En Infobae. Bueno, consiguió hacer una nota fuera de sus medios y dijo que los 90 han sido años muy importantes y muy valiosos. El modelo agroexportador, el proceso para el campo que habíamos iniciado en 2015, con menos retenciones y más mercados, hoy está detenido o en retroceso. El gobierno ve al agro como una fuente de dólares a la que exprimir. Tenemos lo de los 90 también, su defensa de los años 90, que es lo que... Ahí está, estamos perdiendo una gran oportunidad, desperdiciando tiempo mientras el mundo avanza. Tenemos que reaccionar y retomar el rumbo iniciado en la década de los 90 y después en 2015. A esto le responde Pedro Peretti. ¿Qué está diciendo Macri? Y nos está convocando volver al infierno. ¿Cómo al infierno? Durante los 90 desaparecieron 103.000 explotaciones agropecuarias. Se pulverizaron 900.000 puestos de trabajo en el campo. Se hipotecaron solamente en el Banco Nación 12,5 millones de hectáreas. Ahí surgió el movimiento de Mujeres en Lucha, no sé si usted se acordará. Claro, perfectamente. Y además 600 pueblos del interior profundo de la Argentina fueron camino a transformarse en pueblos fantasma. Fue la década de privatizamos los trenes, claro, los puertos, claro, destruimos la Junta Nacional de Granos, claro, privatizamos el Paraná. A eso nos está convocando el expresidente Macri. Volvamos a la placa de Macri y volvamos a Peretti, porque me parece muy interesante. Tenemos que reaccionar y retomar el rumbo iniciado en la década de los 90 y después habla del 2015. Cristina le dejó con 58.324 empleadores del sector agropecuario. Empleadores. Y Macri lo devolvió con 56.173. O sea que perdimos 2.151 empresas pequeñas y medianas. Perdimos 2.151 empresas. Quiere decir que cerró una empresa y media por día. Pedro Peretti y Horacio Embom, por supuesto, es muy interesante, muy valioso y es verdad. Pero nosotros le vamos a presentar, ya que Macri habla de los 90 y del campo, el modelo del campo en los 90. Vamos a escuchar a Humberto Volando, hablando en 1993, para que usted vea hasta dónde este hombre puede mentir o está equivocado o vive metido en un mundo de necedad. Escuchemos a Humberto Volando hace 30 años, 1993. Pero aquí está el agro de todo el país, y a este agro de todo el país no se lo puede ignorar. Es necesario que se tenga en cuenta, y entre todos los argentinos vamos a encontrar las soluciones para nuestro país, y no estar buscando en Estados Unidos, en Europa o en Japón o en cualquier otra parte. Acá
Las fronteras del país están abiertas para todos los que quieran venir a trabajar y a invertir, pero que tengan en claro de que en definitiva tienen que venir a aportar alguna cosa y no llevarse las cosas que de aquí tenemos. Y nosotros los argentinos tenemos que ajustarnos los pantalones. ¡Carajo, a este país lo vamos a levantar entre todos! Tiempos en los cuales no lo recibían siquiera al campo. De eso estaba hablando en el comienzo Humberto Volando. Y este hombre, Mauricio Macri, es capaz de decir hay que volver a los años 90. Ojalá que la gente de campo se acuerde de este hombre que fue excepcional. Hay que buscar un estado de responsabilidad ciudadana, hay que buscar a los mejores ciudadanos. Lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner bastante bien. Un contrato social de los argentinos y las argentinas. Yo creo que si tuviera que ponerle un título le pondría un contrato social de ciudadanía responsable. Porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable, involucra a todos, desde el empresario ciudadano en su ámbito y en su actividad y con su responsabilidad, por un dirigente sindical, por un dirigente intelectual, por un ciudadano que trabaja de operario, por aquellos también que hoy son cooperativistas o tienen un plan de trabajo porque no han podido conseguir trabajo, pero que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para generar trabajo genuino, por ejemplo, y que el compromiso sea de todos, obviamente. Pero vivimos en un mundo incierto, además. Es un tiempo en el que no solamente la Argentina está con enormes complicaciones, sino donde pongamos la mirada, en el mundo entero. Después le voy a presentar un mapa de lo que es el mundo hoy día. Pero vamos a empezar por lo que pasa en Italia. En Italia se quedaron sin gobierno. Renunció Draghi, ya no tiene manera de continuar. Es la segunda vez en una semana en que dice que se va y efectivamente tiene que dejar el cargo de esta manera. A la luz del voto del Senado de la República, pido que se suspenda la sesión porque me dirijo al presidente de la República para comunicarle mi decisión. Ahora se espera que Sergio Mattarella, presidente de la República, convoque elecciones anticipadas. Lo que viene ahora es una tormenta perfecta en el terreno de los alimentos. Esto es lo que dice esta noticia procedente de Europa, de toda Europa. Todos los países están en la misma situación. Vamos a verlo, porque me parece que es una especie de aclaración pertinente sobre qué mundo está integrando la Argentina en estos momentos, algo que aquí por supuesto no es ni mencionado porque se quiere hacer ver que la Argentina es el único país en problema. Italia se quedó sin gobierno. Mire lo que es Europa. La crisis es global, dice La Vanguardia de España. El boom especulativo, lo que pasa acá, es en el mundo. La crisis es global, viene de antes de la guerra en Ucrania y solo la recesión parece ser un antídoto a corto plazo a sus disparatados precios. Esto es lo que dicen los expertos hoy día en Europa, según La Vanguardia. Y mire a lo que llama uno de los hombres más poderosos de Europa, Borrell, el capo de la Unión Europea, sobre qué es lo que le pide a la gente. Préstale atención a esto. El mundo entero sufre las consecuencias de una guerra y de las políticas que Putin está usando para acompañar esta guerra. La guerra se hace con armas de fuego en el territorio donde la guerra tiene lugar y también se hace bloqueando el acceso de los alimentos a los mercados. La sociedad europea tiene que ser consciente de que esta es una prueba de resistencia. No tenemos otra solución. No la tienen, no hay, y no llegó el invierno, están en el verano. Usted sabe lo fantástico que resulta el verano en comparación con el invierno en todo lo que desea alimentación, calorías, energía, etcétera. O sea, no están transitando por el peor momento. Tiene que ver con la guerra, pero tiene que ver también con algo que el capitalismo está disimulando en nombre de la guerra y es lo aterrador que venía resultando ya
en varias partes del mundo. El tema fundamental es el capitalismo salvaje. Y por supuesto la guerra vino a acentuar los problemas para aquellos que no pensaban tener tantos inconvenientes, incluido Alemania. Mire usted lo que pasa en el Reino Unido en estos momentos con la inflación. 40 años hace que no tienen una inflación como la que en estos momentos se ha disparado, 9,4 interanual. El aumento del índice de precios, impulsado por los mayores costos de los combustibles y los alimentos, como la leche, el queso y los huevos. Y para colmo, tienen, o tenían, mejor dicho, un primer ministro que no sé cómo se les pudo haber ocurrido. Miren cómo se despide Boris Johnson. Mission largely accomplished. For now, I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my right friend opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here, and hasta la vista, baby. Thank you. Tiene gente que lo aplauda. Bueno, miren ustedes lo que es la inflación en Europa en estos momentos. El 8 en Finlandia, 22 en Estonia, 20 en Lituania, 14 en Polonia, en Bulgaria, 11 en Grecia, 10 en España. Francia mejor, 6,5, pero hace muchos años que no tenía eso. Bélgica, Países Bajos, Alemania con el 8%. Así está en estos momentos también Europa. Algunos países casi parecidos a la situación de la Argentina, por lo menos con la mitad de lo que ha sacudido a la Argentina en promedio en los últimos años. Este es el tema, este es el estado del mundo. El contexto no ayuda, el mundo está convulsionado. El capitalismo entró en una crisis, siempre lo estuvo, pero no se notaba tanto como ahora. Se sumó la pandemia, ahí el capitalismo mostró su rostro más salvaje, y ahora llega la guerra, y muestra también el rostro de la impotencia, ese capitalismo. Nosotros vamos a hacer una pausa y al volver estaremos hablando de lo que le están haciendo al mundo en cuanto al cambio climático. El amor propio del equipo de producción encontró ese material que nos resultaba muy importante compartir con ustedes, porque es una manera de entender a qué se está jugando. ¿Quiénes son los enemigos? Piensan que del gobierno, sí, pero además de la democracia, de lo que es el respeto a lo que la gente ha elegido, algo que perdieron desde el primer momento antes de que empezara a gobernar Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Mucho antes ya estaban haciendo campañas terribles, como frustrados por lo que la Embajada de Estados Unidos había intentado con respecto a las elecciones del 2019. Por eso, la fatídica deuda que en estos momentos tiene que afrontar la Argentina. El embajador de los Estados Unidos se pasa recibiendo gente de los medios, gente de la política, naturalmente de la derecha, y también a la gente del campo. Y como el que lo cuenta es el presidente de la sociedad rural, el tal Pino, vale la pena prestarle atención a lo que para mí, no sé para usted, vamos a verlo, tiene el valor de un documento de cómo son las cosas, cuáles son los adversarios y por qué le pedimos al gobierno muchísima más acción todavía, que vaya realmente a mover el tablero, a hacer el enroque necesario para que la partida cambie, porque de esta forma se lo van a devorar, se lo van a llevar puesto, están en eso y no tienen piedad, no se dan pausa, no se dan tregua y tienen una enorme fuerza inmoral además, que parece a veces una fuerza más devastadora que las fuerzas morales. Vamos a ver lo que dijo Pino sobre lo gracioso que le resultaba al embajador de Estados Unidos, la genialidad que le parecía lo que él le cuenta sobre la especulación. Esto no es una especulación, esto es un resguardo de valor, Eduardo. Esto es resguardo de valor. ¿Por qué? ¿Cómo resguardamos nuestro precio? Justamente con el grano que producimos. Y vamos vendiendo a medida que vamos necesitando cumplir las obligaciones que tenemos. La otra vez me invitó gentilmente, fui a tomar un café a conocernos con el embajador de Estados Unidos y realmente el señor estaba sorprendido cuando nosotros le explicábamos que el productor muchas veces guarda el Ciro Bolsa, que le pareció una genialidad al señor, ¿no? El Ciro Bolsa, porque su resguardo de valor es eso, en lo suyo, en lo propio. Bueno, ahí sacan ustedes sus conclusiones. Lo que hay de un lado y de otro
de ese diálogo. El embajador de Estados Unidos, qué geniales que son, qué bueno eso de los Ciro Bolsi. ¿Guardan todo ahí? Sí, sí. ¿Y llegan a guardar mucho? Sí. En este momento nomás, sin ir más lejos, tenemos 14.000 millones de dólares. Con lo cual, por supuesto, al gobierno que ustedes no quieren, no le van a dar un centavo, ¿no? En este momento se lo negamos todo, porque este es un momento en el que estamos pensando en que se tiene que caer. Más o menos este es el diálogo que se puede reconstruir de estos personajes. Y ya que hablamos de la sociedad rural y de Pino, vayamos al encuentro de Lautaro Maislin. ¿Qué ha pasado en la sociedad rural hoy, Lautaro? Víctor Hugo, buenas noches, un placer estar con vos. Hace aproximadamente media hora el presidente Nicolás Pino dio su discurso aquí en un show que se está dando por la apertura. Está en este momento tocando Diego Torres, pero luego del discurso el presidente de la sociedad rural había dicho que hay que acelerar con la transformación, hay que acelerar la transformación en sintonía con los discursos y los spots de Horacio Rodríguez Larreta de la transformación avanza. ¿Qué pasó después de los discursos en medio del show de Diego Torres? Apareció un grupo de manifestantes y reclamaron con banderas que hay que acceder a la tierra ya, decían acceso a la tierra ya. Creo que teníamos las imágenes del momento, Víctor Hugo, fue esto apenas hace unos 15 minutos y recién la gente de la sociedad rural los acaba de sacar a los manifestantes que protestaban por el acceso a la tierra. Cuando se iban al grito de si no hay acceso a la tierra vamos a tener hambre. Esto fue lo que sucedió hace apenas unos 15-20 minutos, Víctor Hugo, aquí en la sociedad rural. Bien, bien, Lautaro, acceso a la tierra ya. Ahí lo están retirando, esto es hace instantes. Esto fue lo que nos estabas contando que sucedió. Acercate un poquito más el micrófono para el cierre del informe, porque naturalmente hay mucho ambiente ahí y un poquito te tapaba. Pero pudimos escucharte igual. ¿Cómo termina toda esa historia entonces? Víctor Hugo, bueno, los acaban de sacar a los manifestantes que estaban con la bandera que decían acceso a la tierra ya. Esto se dio después de que ingresen en medio de el show de Diego Torres, que en este momento está tocando. Entraron con las banderas, rápidamente la gente de seguridad fue a quitarle las banderas, les quitaron las banderas y los dejaron un rato más, aproximadamente unos 15 minutos, y luego de ese periodo recién los acaban de sacar del predio de manera pacífica, no hubo ni forcejeos de un lado ni del otro, se acaban de retirar ahora de la sociedad rural, no sabemos cómo continúa porque acaba de pasar en este momento y seguramente en un rato vamos a ir hasta la puerta para ver si hay alguno de los que ingresaron con esas banderas para que den su testimonio, pero la consigna era acceso a la tierra ya, sin tierra no hay, sin tierra hay hambre. Bien, Lautaro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a empezar lo que les habíamos prometido sobre el alerta por la crisis climática cuando ya está llegando Gustavo Silvestre, con 3 imágenes que tienen que ver con incendios a través de los cuales hay que transitar, sea por las rutas o sea en tren, porque son demostrativas de lo que se le está haciendo hoy día al mundo. Mire estas autopistas al lado de incendios de kilómetros y kilómetros por la terrible sequía y el calor que en estos momentos padece Europa. Mire usted un aeropuerto donde el asfalto, digámosle así, no sé cuál es el material, se va ablandando como consecuencia del calor y esto genera un peligro también. Mire lo que son en estos momentos los incendios que nunca habían ocurrido de esta forma. El calor, 40 grados, récord histórico. Jamás Londres, ni en tiempos de Shakespeare, ni en tiempos de Ricardo, de nadie, hubo tanto calor como el que está soportando en estos momentos Londres. 40 grados, más de 40 grados. Y mire usted lo que es un tren avanzando también. Ahí está, un tren que tiene que avanzar entre fuegos de los dos lados. Esto es lo que tiene que atravesar. Se sintieron muy en peligro los pasajeros en determinado momento. Aviones que no pueden aterrizar o levantar vuelo. Autopistas sobre las cuales transitar se convierte en ese problema. Mire, sobre todo los que están más recostados al fuego, cómo lo tienen que hacer. Y desde ya, por supuesto, también el avance de un tren entre dos fuegos. Esto es lo que está ocurriendo hoy día en Europa.
Hay un mapamundi que vale la pena compartir con ustedes para que vean hasta dónde hemos llegado. Ahí lo más rojo es lo que se está incendiando del mundo, es donde el cambio climático negativo está haciendo más estragos. Ese es el mapa que tenemos en este momento. No se dan cuenta, sí se dan cuenta, pero los grandes ganadores del mundo, las élites dominantes del capitalismo saben que para combatir esto hay que bajarle los humos al capitalismo y no están dispuestos a hacerlo porque eso sería ceder sus propias ganancias. Vamos a ver un destacado: la inacción climática podría costarle al mundo 178 billones de dólares, al mundo, a la gente, a las necesidades, a lo que se pierde de trabajo. El cambio climático ya le está costando al mundo miles de millones. El año pasado el huracán Aida causó daños de 75.000 millones y mató a decenas de personas. Las inundaciones en Alemania arrasaron casas, se llevaron 40.000 millones de dólares. Las inundaciones en China, 17.000 millones. En el oeste de los Estados Unidos, los incendios forestales causaron daños por valor de 10.000 millones y la sequía generalizada costó otros 9.000 millones. Y por supuesto, la lista continúa. Miren lo que dice el New York Times, finalmente, para cerrar nuestro trabajo por hoy, aunque podríamos continuar como una hora con este tema. El New York Times con este informe. First there was green technology. Then there was sustainability. This year there's a hot new environmental buzzword. Net zero. Net zero. Net zero. Net zero. Net zero is climate meeting insider speak for a sort of ideal state of equilibrium, when a company or country removes the same amount of carbon from the atmosphere as it emits. TED Talks, endless panels, and ovations, these glitzy events mask a terrifying truth. These corporations don't yet know how to fulfill their science fiction net zero pledges, and they've given themselves decades to figure it out. La palabra mentira parece ser la más dominante que hay en el mundo. Mienten aquí, como hemos visto, los sectores de la oposición y los medios, mienten sobre el cambio climático, mienten sobre la situación internacional, mienten sobre la guerra. Es espantoso lo que nos pasa en ese sentido. Llega Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia periodísticamente en C5N, para presentar Minuto 1. Y nosotros, agradeciendo a Ana Genia Sánchez, a Federico Ferro, a Julián Capazo y a todo el equipo de C5N, los invitamos para mañana, inmediatamente después de Luli Trujillo. Hasta entonces, si Dios quiere.